Damos voz a historias desde el corazón. Damos voz a historias desde el corazón. Amén. Bienvenidos a un nuevo espacio, a un nuevo episodio de este podcast que esperamos esté siendo de bendición. Carleando, donde contamos historias desde el corazón. Tenemos historias interesantes de personas como usted, como yo, que no la han tenido quizás fácil, que les ha tocado comenzar de nuevo, han estado batallando quizás con su salud o con diferentes cosas. Pero lo importante de todo esto es que las personas que hemos invitado tienen algo en común. Y es que han creído en Dios, han puesto su esperanza, su fe en Él y nuevamente han recibido nuevas fuerzas y han comenzado otra vez. Y bueno, esta es la historia de hermano Tito. Hoy vamos a estar charlando con él y yo sé que nos va a contar muchas cosas interesantes. Hermano Tito es una persona multitask. Él sabe hacer un poquito de todo y por eso lo admiro un montón, lo admiro bastante. Bueno, el Señor lo usa muchísimo, lo usa como escritor, maestro, cantante en su academia. Bueno, de todo un poco. Tiene muchas facetas. Él es papá, es esposo, es hijo de Dios. Así que bienvenido, hermano Tito. Es un gusto tenerlo acá en Carleando. Amén. Muchísimas gracias, Carlita, y muchas gracias por este espacio. Realmente esperamos en el Señor que pueda ser de bendición a muchas personas. Hermano Tito, hay una pregunta base y muy básica. Digamos que se la hago a todos mis invitados. Y es, ¿quién es Tito? Bueno, casi siempre a mí me gusta verlo de esta manera, porque a veces las personas de repente ven a alguien que ha logrado algo, ya sea cantante, lo que sea, el líder, escritor, empresario, y pues a lo mejor piensa que no sé, que es alguien especial, que es alguien diferente, pero realmente pues Dios usa gente normal, Dios usa gente común, Dios usa gente como usted, como yo y como las personas que nos están escuchando. Usted dijo la clave, simplemente gente que le crea, nada más, porque yo siempre lo hago broma, pero bueno, mi apellido, por ejemplo, es el segundo apellido más común de todo El Salvador, Martínez. Vengo de una familia pobre, eran campesinos, vivían en Cantón El Bejuco, ¿verdad? Cuando yo nací, ya cuando yo tenía 4 años se vinieron a vivir en Santa Ana, y pues realmente pues un inicio, como le digo, un origen como el de cualquier persona que nos puede estar escuchando. Soy el menor también de 7 hermanos, ¿verdad? Ya el que nací allá por milagro ya. Y así es. No, mi papá, pues un hombre humilde, sí, pastor, le servía al Señor, mi mamá lo apoyaba, mi mamá no sabía leer y escribir, pero era una mujer muy especial, muy usada por Dios. Esos son prácticamente, pues, mis orígenes y ese soy yo. Ahora bien, hermano Tito, usted, por ejemplo, tuvo la oportunidad de estudiar en otro país, de prepararse. Digamos, también en la universidad se le dio la oportunidad de estudiar para ser educador. Ahora es cantante, escritor y muchas cosas más que ella nos va a contar un poquito de todos los proyectos que está haciendo. Pero ¿cómo es que se abren esas oportunidades, por ejemplo, de estudiar afuera? Luego, ¿cómo conoce al Señor y cómo empieza su caminar en estos proyectos que tiene actualmente? Sí, como mi familia, y quizás por ahí viene la influencia de la música, que es una de las partes de las cosas que yo hago, que amo. Bueno, siempre me gusta presentarlo de una forma un poco cómica, ¿verdad? Mi familia era muy musical. Tenía una hermana que era la mayor, mi hermana que era la menor, y un tío que no trabajaba y era resostenido. Pero la verdad sí, fui rodeado por música desde muy pequeño. Mi papá le gustaba cantar, lo hacía bastante bien.
no de una forma profesional, más bien en la iglesia, pero luego mis hermanos, ellos pues igual vengo de una familia que desde pequeño cantaban y yo fui rodeado de ese ambiente en la iglesia. En la casa siempre se estaba escuchando música, y mis hermanos tocaban, cantaban y algunos de ellos pues han cantado en bandas, alguno ha grabado y todo eso. Eso sí fue moldeando bastante. Y en los años de la guerra, en los años 80 yo estaba entrando a la adolescencia y mi familia, bueno, todos tenemos historias de la guerra, lo que pasamos por eso. Entonces mis papás decidieron enviarme a vivir con mis hermanos a Los Ángeles, California. Esa fue la razón por la que yo emigré y estudié ahí algunos años, terminé ahí la high school, terminado el bachillerato, la high school. Y cuando fueron los acuerdos de paz yo regresé. Yo realmente nunca quise quedarme allá, siempre tenía el sueño de volver a mi tierrita y volví, y pues ahí luego empecé a estudiar en la universidad Ciencias Sociales y en la Gaviria, en la parte profesional. Por ahí fue donde vamos. Y una cosa es que sí, de pequeño y de adolescente yo era una persona, yo sí me catalogo quizás sí un soñador, y yo tenía ya desde adolescente, desde niñez y más que toda adolescencia, yo tenía sueños en la vida. Dios es el dador de los sueños. Uno de los títulos que yo le pondría al Señor es eso, ¿verdad? El dador de los sueños. Y en su tiempo, no fue cuando yo quería ni cuando yo creía, pero en el tiempo de Dios, pues muchos de estos sueños y la mayoría de ellos se han materializado. Qué bueno. Entonces, básicamente usted creció en una casa o en un hogar donde la palabra de Dios, digamos, se predicaba constantemente, o como lo llamamos, un hogar cristiano. Sí, así fue. Crecí pues rodeado de música cristiana, de la palabra de Dios, de un estilo de vida cristiano. Pero Tito, especialmente cuando él tiene su encuentro con Dios así propio. Muy interesante, porque quizás, aunque como ya dije, ¿verdad?, el ambiente en el que yo fui criado, pero entre mi niñez y adolescencia yo había vivido una vida religiosa. Yo creo que lo que yo había aprendido más es religión. Y aunque sí, obviamente por estar en ese ambiente cristiano y todo, yo de pequeño, pues, como nosotros decimos y todo, era yo di mi paso, yo acepté a Cristo, yo le entregué mi vida al Señor y todo, pero realmente pero mi primera experiencia personal con Dios, mi primera experiencia personal con el Espíritu Santo fue una cosa bien interesante, porque tengo que decir que la iglesia, de pequeño yo crecí pues yendo a la iglesia de mi papá, pero era una iglesia muy, ultra, super, mega, arch, conservadora, ¿verdad? Y en mi adolescencia mi hermano me empezó a llevar a una iglesia de Asambleas de Dios, pero el ambiente sí era un ambiente más, tengo que decirlo, en ese tiempo era un ambiente un poquito más pues, religioso, pues. Y fue Dios quien me buscó a mí. Así es siempre, Dios buscándonos a nosotros. Mi primer encuentro con el Espíritu Santo fue una cosa bien maravillosa, porque, como digo, yo no lo busqué, Él me buscó. Ya andaba por los 15, yo estaba enamorado por ahí de una niña. Y cuando uno está así, ¿verdad?, enamorado, eran vacaciones de Semana Santa, y pues uno extraña a esa persona, y yo solito en mi cuarto llorando, una cosa bien graciosa. A mí me gustaba el inglés, aunque todavía no lo entendía mucho, y oyendo ahí en mis audífonos con mi Walkman, yo estaba escuchando una canción de Oscar Medina en inglés, y yo no sabía totalmente lo que la canción decía, pero como era la música que yo tenía y la música que era lo más cerca esa canción de adoración era lo más cerca a una canción romántica que yo tenía. Entonces
Así que yo me fui a mi cuarto, estaba llorando, ahí, recordando a la chica, al crush ahí, y oyendo esta canción, pero lo que la canción decía es, la canción hablaba acerca de encontrarse con Dios, y decía, de un encuentro con Dios, y la canción decía, nunca más seré igual, ahora que tengo tu amor, ya nunca más voy a llorar, no me voy a sentir solo porque tú estás conmigo. Yo no sabía, como le digo, exactamente lo que la canción decía, y sin saberlo, y estando yo llorando ahí de despecho, de tristeza, de que sé yo, tantas cosas, de desamor, la presencia del Espíritu Santo bajó ese día, allá a ese cuarto. eh, yo nunca lo había visto en la iglesia, a mí nunca me había enseñado nadie acerca de la presencia del Espíritu Santo de esa manera, y nadie, no lo había yo visto, nada, y fue así, y de repente bajó la presencia del Espíritu Santo. Yo simplemente sabía que era Dios. Nadie me dijo, mira lo que estás sintiendo, porque de repente de empezar a sentir esa tristeza y ese despecho, yo empecé a sentir una alegría, y había estado llorando de tristeza, y en segundo yo empecé a llorar de alegría, y empecé a reírme, a llorar y a reírme solo yo en el cuarto. Yo a veces digo que creo que mi mamá se acercó a la puerta y me oyó y dijo, ay, pobrecito, ya se volvió loco mi hijo, o algo así, ¿no? Estaba ahí solo llorando, y yo supe, esa fue una revelación de Dios a mi vida, porque nadie me lo dijo, pero yo supe que era Dios. Yo empecé a dar gracias a Dios, simplemente empecé a dar gracias, empecé a llorar y a reírme yo solito ahí. Ese fue mi primer encuentro con Dios que marcó mi vida, porque pasaba, después de eso, cuando yo me fui a Estados Unidos, esos 4 años yo estuve lejos del Señor, yo dejé de ir a la iglesia, yo andaba ahí rockero, pelo largo, en conciertos de Metallica y todo eso, pero allá donde yo estaba en los conciertos, toda la locura que yo andaba, yo siempre recordaba ese encuentro con Dios que marcó mi vida. Y cuando yo toqué fondo y me sentí solo y vacío, hubo un momento en el que yo ya no pude más, y yo clamé al Señor y pedí al Señor que quería volver, que yo no podía volver, que sentía que esa vida me arrastraba, pero pues prácticamente ahí me reconcilié con el Señor, y ya lo demás es historia en cuanto a mi relación con Dios. Yo volví de Estados Unidos, y cuando volví en el 92, ya yo volví a la iglesia, pero ya no para vivir la vida religiosa que había vivido en mi adolescencia, pero para dedicarme al Señor. Me bauticé y empecé a servir, y de ahí para acá pues hemos estado aquí. Pero ese fue mi encuentro con el Señor, un encuentro que marcó mi vida, en el que Él me buscó a mí. Él llegó a ese cuarto donde yo estaba, y pues ese encuentro marcó mi vida. Qué bonito testimonio, y yo sé que hay muchos más. Y quiero que hablemos de uno en específico que le pasó en el 2015 más o menos. Y fue una historia bastante sonada en redes sociales, ya que su esposa pidió oración por la situación que usted estaba viviendo. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo es sobrevivir a un accidente cerebrovascular y luego seguir con la vida? Cuéntenos un poquito más acerca de esto. ¿Qué es lo que le sucedió exactamente? Ok, yo había mencionado que yo tenía sueños, ¿verdad? Yo desde, pues, rodeado de la música, el sueño de alguien que crece rodeado de la música y todo es, un día quiero ser cantante, un día quiero esto, y estando en Estados Unidos, estudiando allá, descubrí mi afición por la escritura también. Mi maestra de composición siempre me dijo, oh, una señora loca, así toda hippie y todo, ¿verdad? Pero Dios usa hasta los burros, a cualquiera, digámoslo así, ¿verdad? A cualquiera. Y Dios usó a esa señora, y ella me dijo, tú vas a ser escritor. Y yo le creí. Y nació también en mí el deseo ese de un día ser escritor, entre otros sueños. Y yo tenía esos sueños, y cuando vine a la iglesia, pues obviamente esos sueños cobraron como un reenfoque, ¿verdad? Ahora yo sabía que quería escribir temas cristianos, ahora yo sabía que quería grabar música cristiana, y empecé a escribir canciones, alabanzas y todo eso. Empecé a cantar en
en algunos ministerios, en algunas bandas, local y afuera también. Pero pasaron los años, pasaron aproximadamente 20 años y yo no veía esos sueños realizarse. Yo tenía muchos sueños y esos son algunos de los sueños que yo tenía. Y pues uno inmerso en el quehacer diario de la vida de iglesia, sirviendo acá, sirviendo con jóvenes, pero esos sueños como que habían quedado ahí. A mí me gusta algo que escribió una vez Danilo Montero. Dice que Dios es tan lindo que Dios guarda nuestros sueños en el crisol de su paciencia hasta que aprendemos a amar al dador de los sueños y de los talentos más que los sueños y los talentos que Él da. Exacto. Y eso pasó conmigo. Pues Dios me estaba enseñando, preparando durante todo ese tiempo, pero uno no ve cuando la semillita debajo de la tierra se riega y germina y crece y todo hasta que sale la planta. Y era necesario un punto de inflexión en mi vida. Y el punto de inflexión exactamente fue esa situación que yo tuve de muerte en el año 2015. Yo estaba sirviendo al Señor y todo, pero yo estaba insatisfecho. Había llegado a mis 40 y yo veía mi vida y veía mis sueños y yo decía, si de joven no pude hacer todo esto, ahora que ya voy a llegar a viejo, menos. Y todo eso me frustraba. Entonces yo empecé a pasar por una etapa de frustración. Mi esposa lo notaba, me decía, tu corazón no está bien y todo. Y entonces tuvo que Dios, como decimos en buen salvadoreño, toparme al cerco. Y fue en el año 2015 que sucedió esa situación, que es un punto de inflexión. Es un punto como para comenzar de nuevo. Una mañana yo me iba a ir a trabajar, me desperté, me bañé, todavía estaba oscuro y de repente me desvanecí. Me desvanecí, se me apagaron las luces. Algunos me preguntan qué sentiste, te mareaste, viste que se puso todo negro, pero no, fue una cosa instantánea. Estaba bañándome o para bañarme y de repente en la ducha, ¡pum!, se apagaron las luces repentinamente. Cuando desperté, 2-3 minutos después, mi esposa estaba ahí, como tipo masajeándome el pecho y todo, y yo me despierto y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice, te desmayaste y estabas convulsionando. Y yo lo que sí recuerdo es que desperté con un dolor de cabeza bien fuerte. Entonces ella me llevó al cuarto, llamó a mi jefe. Mi jefe llegó también, un amigo muy querido, alguien a quien aprecio mucho, José Mario Cornejo, no sé si lo conoce, pero y me llevaron al Seguro Social. Estando en el Seguro Social, me ordenaron un TAC, ¿verdad? Y pasó la mañana, usted sabe cómo son las cosas en el hospital, y entonces aquí ya no había dónde hacer el TAC en la tarde. Entonces Dios tenía todo ya preparado y planificado. Me enviaron a San Salvador, para que me hicieran allá el TAC. Y fui con mi esposa, obviamente conmigo no me dejó en ningún momento. En la ambulancia llegamos al lugar donde me iban a hacer el TAC. Y cuando entramos a que me hicieran el TAC cerebral, fue una cosa maravillosa. Mi esposa se quedó afuera. Y llega una mujer que no conocemos y nunca jamás le hemos vuelto a ver. Y creo que quizá no la volvamos a ver en el cielo, quizás sí. Creo que sí. Y ella se acercó y le dijo a mi esposa, ese que está ahí que entró al examen, ¿es su esposo? Le dice, sí, él es. Y le dice, Y le dice, fíjese que yo me equivoqué de hospital. Yo no tenía que venir acá. Y cuando me di cuenta que me equivoqué, yo me iba a ir. Y el Señor me detuvo. Él la mostró a él y a usted y me dio una palabra para ustedes. Y mi esposa le dice, ¿qué es? Y dice, y la palabra, más o menos, que no lo recuerdo con exactitud, pero la palabra más o menos dice la señora le dice a mi esposa, dice el Señor, este joven va a estar bien, que Dios lo va a levantar, pero que va a pasar por un proceso. Y es necesario que él pase por este proceso para que vea los cuidados de Dios, para que se dé cuenta del amor de Dios por su vida, de los detalles de Dios, esa palabra importante, detalles, que Dios lo sostiene, que Dios es su sustento,
Y así como Israel pasó por un proceso, él también es necesario que pase para cimentar su fe, su confianza. Dios ha tenido muchos detalles con él, pero seguirá teniendo más detalles de su amor y mostrando. Y le dijo a la señora, lo que usted no crea lo que le vayan a decir y eche fuera los malos pensamientos. Y ahí fue donde los detalles empezaron. Y cuando yo salí del examen, mi esposa me dice, te tengo dos noticias, una buena y una mala. Casi siempre nos dicen así, ¿verdad? Y ¿cuál quieres oír primero? Y uno siempre dice la mala, porque a lo mejor la buena después me levanta, ¿verdad? Y me dice la mala, y ya estaba el diagnóstico ahí. La mala es tu diagnóstico. Yo tenía una hemorragia intercraneal, una hemorragia subaracnoidea extensa, algo así. Uno aprende palabras nuevas cuando pasa por procesos así, ¿verdad? Para mí subaracnoidea, yo imaginaba arañas ahí en el cerebro o algo. Pero es una hemorragia intercraneal, ¿verdad? Una arteria, un vaso, algo ahí, había explotado adentro y había permeado de sangre parte de mi cerebro. Bueno, empezamos a investigar. Empezó mi esposa a investigar sobre ese caso, ese es un accidente cerebrovascular, y algunas de las personas que nos escuchan saben lo que eso significa, saben lo que eso es, y saben de que el porcentaje de personas que sobreviven a un ataque así es mínimo, es mínimo, y las personas que sobreviven, hay un 20% de posibilidades de vida aproximadamente, y los que sobreviven tienen que pasar por cirugía, que es muy delicado y que pone en riesgo áreas vitales porque es en la cabeza, o tienen que pasar por rehabilitación porque por lo general pierden algunas de sus, ¿cómo le llamamos a esto? Algunas de sus facultades, gracias de las facultades básicas, ¿verdad? Ya sea hablar, ver, se pone todo eso en peligro. Y muchas veces, tanto que una amiga que luego me fue a visitar y que supo lo que yo tenía y era fisioterapeuta o terapeuta, se puso a las órdenes para ayudarme. Después, entonces, era un diagnóstico muy delicado, realmente, muy complicado, de muerte. Y luego le digo yo, ¿y cuál es la buena noticia? Y me compartió, pues esto es lo que el Señor nos dice. Y pues mi familia, mi esposa, mi hijo, que tenía en ese tiempo alrededor de 14 años, 13, un adolescente, y yo escogimos aferrarnos a la palabra de Dios. Escogimos creer, como usted bien dice, nosotros escogimos creerle a Dios. Porque nos dieron de todo, ¿verdad? A mi esposa le decían, compre la caja, así literalmente, compre la caja. Oh, sí. Y wow, gente a veces, qué fuerte. Pues, amigos y todo, o sea, no malintencionados, sino que siendo realistas, pues, ¿verdad? Mire, esta situación es delicada y la verdad usted debería comprar la caja, ¿verdad? Y ella a veces les decía, sí, pero fíjese que el Señor nos dijo esto. Y le decían, pues, no queremos poner en duda lo que les dijeron, pero sí deberían, pues, tomar precauciones y estar preparados. Tomar cartas en ¿verdad? el asunto. Yo creo que si mi esposa no se hubiera aferrado a esa palabra, hubiera tenido que haber comprado la caja 15 veces. Qué sé yo, me hubiera llevado el testamento para que le firmara, ¿verdad? Todas las deudas ahí. Pero escogimos aferrarnos a esa palabra realmente, porque como le digo, hubo muchas voces diferentes, no necesariamente, como le digo, malintencionadas, siendo realistas, pero la palabra del Señor pues fue nuestra balsa, nuestro tablón en medio de la mar al cual nosotros nos aferramos durante todo ese proceso. Qué interesante historia, porque aún en medio de malas noticias, aún en medio de un problema como este de salud, creo que a cualquiera le puede pasar y también a cualquiera puede desestabilizar, ¿no? Ok, ya me dijeron que compre la caja, entonces voy a tomar la decisión y voy a hacer todo lo pertinente para poder enterrar a mi pariente. En el caso de su esposa, como dice, decidió aferrarse a la fe, y creo que los amigos que nos están escuchando, las personas que nos están oyendo en la radio o viendo a través de YouTube
O sea, realmente un milagro es algo impresionante, es un regalo del cielo, un regalo del Señor, porque cuando todo pronóstico es negativo, cuando de acá no va a salir o le dicen le quedan horas de vida, o sea, el Señor puede cambiar el panorama completamente, ¿verdad? Y hacer contraria las cosas a la razón. Entonces, qué interesante es cuando confiamos de verdad en el Señor y empezamos a esperar en Él, aún sabiendo que el pronóstico es adverso. Entonces, ahora me gustaría que exploráramos cómo esto ayudó o incentivó a que esos sueños que usted tenía y usted dice, bueno, en mis sueños no pude concretarlos, ahora en esta etapa madura yo siento que tampoco se van a concretar, pero ¿cómo es que esto ayudó, cómo esta segunda oportunidad ayudó a impulsar a Tito a hacer libros, a hacer muchos proyectos? Usted es multifacético, tiene personajes, predica, va a iglesias, está en la escuela, comparte con jóvenes. Bueno, ¿cómo es que Tito toma esta segunda oportunidad y empieza a hacer cosas que quizás antes no se había atrevido a hacer? Ok, para empezar quizás voy a comenzar contando el desenlace de este milagro, ¿verdad? Porque creo que los están como, ¿y qué pasó? Y obviamente no morí, pero cómo salió, y hubo terapia, hubo operación, ¿qué pasó? Pues yo me aferré, hay un versículo que yo siempre uso como un estandarte en este testimonio. David dijo en Salmo 118, versículo 17, en un momento en el que probablemente estaba muy enfermo: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Amén. Entonces, yo ahora lo tomo realmente y yo dije, bueno, si Dios dijo que no voy a morir, no moriré. Sé que voy a vivir y el propósito de esto va a ser contar las obras del Señor. Y quizás, obviamente fue un milagro y el milagro tiene muchas partes. Lo primeramente fue un milagro físico, obviamente, un milagro de sanidad certificado. Y me hicieron después un examen, una panangiografía, que es un examen más detallado del cerebro, y este examen mostró que había una gran parte del cerebro que había estado permeada por la sangre. Me hicieron firmar los doctores, los neurocirujanos me hicieron firmar para pasar por cirugía, para poder pues drenar la sangre. Yo firmé, dije, bueno, si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, pues es para Él, ¿no? Pues, entonces yo firmé, pero conforme, por cierto, algo que pasó fue que después de eso, a mí me iban a traer de regreso a Santa Ana, y cuando pasamos por el Hospital General del Seguro Social en San Salvador a hacer otras diligencias que tenían que hacer los de la ambulancia, mi esposa le dijo a la de recepción, a la recepcionista, mi esposo está mal, a la enfermera, mi esposo está mal, y pues ella vio para que me dejaran ahí, y no querían porque yo no llevaba orden de traslado. Yo no llevaba, entonces no había forma legalmente, ¿verdad? Y entonces le dijo, por lo menos permita que lo vea un doctor. No, no se puede, etcétera. Estaban pues exigentes, ella pues mostró carácter, bueno, en todo el proceso mostró ella la fuerza del Señor. Y le dijo, si él se va y se muere en el camino, va a ser su responsabilidad. Y ahí se puse, ok, que lo vea un doctor. El doctor me vio y dijo, él no puede viajar. Si él va de regreso, ahí va a quedar en el camino. Se queda. Y me ingresaron y estuve aproximadamente 17, 18 días en el Hospital General del Seguro Social en San Salvador. Durante ese tiempo, lo primero que pasó fue el examen que le comenté. Lo segundo, firmé para que me operaran. Lo tercero fue que al empezar a observarme y a chequearme y todos los días, yo no perdí ninguno de mis signos vitales. Sí tenía fotofobia, ¿verdad? Por el mismo dolor de cabeza que, según un doctor amigo mío, es el peor dolor de cabeza que alguien puede experimentar. Estuve con todo el tiempo muy fuertes. Y sí tenía fotofobia con lentes oscuros y todo, pero no perdí la vista, el habla, ninguna de mis facultades. Y fue en el lado izquierdo de mi cerebro, compartiendo el testimonio en una iglesia. Estaba un hermano que es director
creo, o era director de emergencias en el Seguro Social en Santa Ana. Cuando él vio el examen, porque uno ve los exámenes y uno se lo ve manchones, ¿verdad? Y no lo entiende hoy día. Pero la gente pues que lo ve, yo tengo todos esos exámenes. Cuando él vio el examen, después de la reunión, él llegó casi llorando prácticamente me saludó y me dice, usted debería estar muerto. Wow. Y me dice, y por lo menos, me dice él, usted debería haber quedado hemipléjico, otra palabra nueva que yo aprendí, que significa paralizado, la mitad del cuerpo. Y dice, su parte derecha debería haber estado paralizada, pero mi esposa durante ese tiempo, impulsada por el Espíritu Santo, ella hizo algunas cosas, entre otras cosas ella me tomó un par de fotos, un video. Y no somos partidarios de andar publicando nosotros eso de aquí Consuelo en el seguro, no somos mucho, pero el propósito de Dios era archivar, documentar el milagro. Entonces, cuando compartimos el milagro, nosotros mostramos todas esas imágenes y todo. Y en la imagen yo estoy levantando un dedo así, ¿verdad? Como diciendo, confiando en el Señor. Mi mano derecha. Y por eso fue que el Señor vio la foto y dijo, eso es clínicamente imposible, improbable que teniendo la cantidad esa de sangre en el lado izquierdo del cerebro tenga movimiento del lado derecho cuando debía haber estado hemipléjico. Y los doctores veían eso y entonces por eso declinaron de tocar mi cabeza, no me operaron, porque dijeron, vamos a poner en riesgo una función vital. Y él no ha perdido ninguna, y ahí él seguía obrando, y entonces no hubo operación, no hubo necesidad de terapia porque no perdí ninguno de mis funciones. Sí me dejaron, estuve todos esos días que no me levantaba de la cama en observación, obviamente con el dolor de cabeza, con los esteroides, las medicinas fuertes, todo eso. Proceso bastante duro. Ahí la mano del Señor estuvo conmigo, por supuesto. Llegaba gente, mucha gente a verme, y esa es otra parte del milagro. Todo hermano que llegaba a verme, yo le decía, no te vas sin oras. Salían bien evangelizados y bien orados, ¿no? Oh sí, tengo uno de mis mejores amigos que él vivía en San Salvador. Es que hay un montón de detalles, lo que el Señor dijo que iba a empezar a mostrar detalles, tantos detalles, que llegamos a las 12 aquí y yo no termino, pero hay algunos que son más tremendos, y dentro de eso llega él y después de varios días de estar yo en el hospital, yo decía, ¿por qué no ha venido a verme? Cuando él llegó, él me dijo, quiero disculparme porque no había venido, pero desde que supe yo estuve orando y diciéndole al Señor, dame algo para mi amigo Tito. Si no me das algo, yo no quiero ir con las manos vacías. Yo no voy con las manos vacías, dame algo. Entonces, y como él estaba ahí, yo entendí, yo le digo, ajá, ¿y qué es lo que me trae? ¿Qué es lo que Dios trae para mí? Y me dice el Señor que se va a levantar. El Señor confirmando su palabra, ¿verdad? Y entonces, y obviamente, pues, qué bueno. Y yo le digo, ¿va a orar por mí? Y me dice, claro que sí. Y en ese momento ese hombre se pone ahí de rodillas a media sala, levanta las manos, empieza a hablar en lenguas y empieza a orar por todos los enfermos que estábamos ahí. Una cosa tremenda. Y el milagro, como usted dice, el milagro de intercesión, gente así, aparte de la gente de mi iglesia local, de otras iglesias y amigos, en varias ciudades en El Salvador, en otros países. Un amigo me dice, tengo un grupo de oración y unos amigos músicos de Argentina que están orando por usted. Mi jefa, quien era mi jefa en ese tiempo, me dice, el primer día que yo estuve ingresado, creo que fue, dice que le llamaron unos hermanos de Londres y le dicen, tiene usted, y justo eso fue después que mi esposa había llamado y había dicho, mi esposo está en estas condiciones en el hospital. No sé cuántos minutos después, un par de horas después, le llaman de Londres. Hermana, ¿qué necesidad de oración tiene usted en su personal? Porque acá el Señor, aquí en Londres, nos ha puesto en el corazón que oremos por alguien en su trabajo que está necesitando de intercesión en este momento. Y ella dice, sí, tengo este hermano y esta situación.
y Dios empezó a levantar un ejército de intercesores en todo lugar, en todos lados. Eso es parte del milagro, como el Señor empezó a levantar un espíritu de intercesión. En mi iglesia local, cuentan, yo no estuve obviamente, pero que terminaban la reunión 8 de la noche, 7:30, decían, vamos a orar por hermano Tito. La gente llegaba a las 9 de la noche orando, no se podía ir, y la gente quebrantada en el altar intercediendo, porque el Señor levantó ese espíritu de intercesión. Amén. Hay poder en la oración. Amén. Claro. Esto fue todo. Y para cerrar esa parte del capítulo allá en el hospital, después de 15 días me vuelven a hacer el examen. La hemorragia había empezado a ceder, había cedido bastante, no del todo, porque es una cosa muy lenta. Y pues me dan el alta después de varios días, 18 quizá o algo así. Y me mandan a casita, y como yo había estado solo en la cama, a mí supuestamente me estaban prohibiendo moverme, me dieron una andadera que ni la ocupé porque la llevé a la casa y a veces se me olvidaba en la sala y me iba para el baño, a veces la dejaba en el cuarto y iba para la sala, y así, y el Señor pues restauró mi salud de esa forma, amén. Y esa es la parte del milagro físico. La parte del milagro de intercesión, la parte del milagro financiero es increíble también, como Dios empezó a levantar personas para que, pues, yo había dejado de trabajar, mi esposa dejó de trabajar 15 días por estar ahí todo el tiempo yendo. Ella se iba en la mañana, en la tarde, y bueno, pero el Señor proveyó. Grupos de exalumnos que se reunían y que enviaban ofrendas. 2 o 3 días después de estar en mi casa enviaron 1 o 2 canastas de víveres, y obviamente yo así todo impresionado y agradecido con Dios. Y cuando dice mi esposa, la voy a dejar aquí en la sala, y entró al cuarto, yo pude escuchar la voz de Dios ahí en mi corazón que me decía, yo te dije que iba a proveer todo lo que necesitabas. Dios siempre nos habla, porque Dios siempre nos habla. El problema es que nosotros estamos atentos a la voz de Dios, pero cuando uno pasa por esos momentos, sí que se vuelve uno dócil, ¿verdad? Uno como que está a escuchar, y hubo varias cosas que el Señor nos dijo durante esa etapa, y esa fue una, de que no solo que nos iba a levantar, pero que Él iba a proveer. Y tengo un amigo en Estados Unidos que él me llama también, que yo recién salido del hospital, y me dice, hermano, ¿cuánto necesita usted para sobrevivir un mes con su familia? Y a mí me dio pena, pues yo no quería decirle, no le voy a decir eso, pero él me dijo esto así, dígame, porque a mi Dios me ha puesto en mi corazón que yo a usted le ministre específicamente en esa área. Wow. Yo dije, no, pues si es Dios, ¿cuánto le decimos? Le digo a mi esposa, ¿verdad? Después arrepentido no haberle dicho el doble. Pero sí, yo le dije, pues tanto, y él me dijo, en algunos días llega, y cabal, en algunos días ahí estaba la remesa. Y Dios fue fiel y proveyó para todas nuestras necesidades materiales y hasta demás. El milagro, cuando Dios hace algo, lo hace completo. El milagro fue físico, el milagro fue de intercesión, el milagro fue de provisión. Dios cuidó el corazón de mi familia y el corazón de mi hijo, de mi esposa, el mío, y finalmente, y aquí hasta aquí vamos a ir aterrizando en lo que Dios nos permitió. Dios trató conmigo, y una de las cosas que Dios trató es así, de que Él obviamente quería usarme y pues cumplir los propósitos que Él tenía para mi vida. Pero así como estás, no me servís, ¿verdad? Así como estás, no me servís. Y wow, una palabra tremenda. Y mejor te traigo conmigo. Yo, no. Entonces, como dice el coro, ¿verdad? Mira lo que hizo Dios. Sanó mi cuerpo, cambió mi mente. A Dios le interesa más nuestro corazón y nuestra mente que nuestra salud física. Dios quiere sanarnos. Dios quiere sanarnos y puede sanarnos. Pero
A Él le interesa más nuestro corazón, nuestra mente en primer lugar. Y eso era el principal milagro y era lo que Dios quería primeramente trabajar en mí, o sea, renovar mi mente antes de renovar mi cuerpo. Esa es una cuestión muy importante. Filipenses 4 dice por nada estéis afanosos, antes sean conocidas, versículo 7, sean conocidas todas vuestras peticiones, con súplica, ruego delante de Dios. Habla de poner nuestras peticiones delante de Dios. Y a continuación dice, y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Lo primero que Dios hará es trabajar con la mente y el corazón. Después, dice Filipenses 4:13, y todo lo puedo en Cristo. Y después, dice el 19, Dios va a suplir todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero antes de suplir y antes de darnos la capacidad de hacer las cosas que quiere que hagamos, antes va a guardar nuestra mente y nuestro corazón. Ese es el orden que está en Filipenses 4 y así es. A Dios primero le interesa nuestra mente y corazón. Entonces, yo salí de ese lugar, salí renovado. Y fue como ahora sí estás preparado para todas las cosas en las cuales te voy a usar, ¿verdad? Primero tuvo que haber me gustó la palabra que usted está usando, reseteo. Y el reseteo no viene de afuera hacia adentro, el reseteo viene de adentro hacia afuera. Y si alguien hoy nos está escuchando y está pasando por una situación de salud, económica, lo que sea, y está pidiendo a Dios, provéeme, sáname, sí, Dios quiere hacerlo, pero primero pídale, Señor, cambia mi mente, mi corazón. ¿Hay algo dentro de mí que quieres cambiar? Empieza por eso. Yo recuerdo, no sé si usted supo, sí creo que sí conoció al hermano Tito Renderos, un evangelista. Sí, claro. En ese tiempo el hermano Tito Renderos tenía cerca de los 90 años y se había quedado viudo. Y yo dije, ay, pobrecito el hermano, ¿verdad? Quedó viudo y viejito, ya se acabó. Pero en ese tiempo el hermano, el Señor le empezó a abrir puertas y él empezó a ir a viajes. Predicar. ¿Verdad que sí? ¿Se dio cuenta? Correcto. A México, Estados Unidos, 1 o 2 veces al año. Y él estaba viviendo, el mejor tiempo de su ministerio. Yo dije, este hermano que tiene el doble, más del doble de edad que yo tengo, y a esa edad, en vez de tirarse así como yo me había puesto, ¿verdad? Ay, no cumplí ninguno de mis sueños, ahora ¿quién podrá tener? O sea, en vez de ponerme en esa depresión. Como victimizar, exacto, ¿no? En vez de victimizarse, él estaba viviéndolo en la mejor etapa. Entonces, eso a mí me ministró mucho. Y cuando yo salí del hospital y de ese proceso, en vez de decir como antes y decir, ya voy si no pude de joven y todo eso, yo salí diciendo, voy a vivir los mejores años de mi vida. Y ahora, casi 10 años después, porque ya un par de meses cumplo 10 años de esa situación, yo puedo decir que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida en el Señor. Estoy viviendo la mejor etapa de mi vida en el Señor. Pero eso Dios tuvo que tratar primero, acá y acá. Así es. Y a partir de ahí, Carlita, 2015, a partir de ahí para acá, vienen todas las demás historias. 2015, publico mi primer libro, que por cierto, yo le preguntaba a Dios, porque a mí me dijeron, prohibido que haga cualquier ejercicio físico. No todo el año, se va a poner gordo, pero no importa. Entonces, y yo dije, pero me dijeron esto, pero sí ejercite la mente. Puede ocuparse, de hecho, debe ocuparse en algo mental. Entonces yo, ¿qué hago? Y ese tiempo yo decía, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Dios me llevó a 2 cosas. Ese tiempo, después que yo salí del hospital, tuve 3 meses de incapacidad. Y ese tiempo Dios me llevó a hacer 2 cosas. Número 1, estudié un diplomado en educación musical, un diplomado en música para la enseñanza de la música, algo así se llama, en una universidad privada. Y número 2, y eso tenía que ver con el propósito de Dios para mi vida, Dios me llevó a eso. Y número 2, escribí mi primer libro, uno de los que yo siempre había tenido. Yo ya tenía como el orden capitular, tenía el material y todo,
¿verdad? Pero siempre excusas, que mucho trabajo, que no tengo tiempo, la excusa de muchos, que yo no cumplo mis sueños porque yo no tengo tiempo. No, 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 no. El tiempo se hace, hay que pedirle a Dios que nos enseñe a administrar. Priorizar. Exacto, priorizar y administrar el tiempo. Entonces, me siento y esos 3 meses, yo a veces en la mañana me iba a tomarme un café, llevaba mi computadora, empezaba a escribir, a veces en mi casa, y yo recuerdo 2 días o un día antes de que se me terminara la incapacidad, sentado en el bambán de la Independencia, estaba con mi manuscrito del primer libro, SOS Noviazgo, y estaba escribiendo la palabra fin. Y ya después ya solo fue el proceso de edición, publicación y todo lo demás. Entonces, 2015, mi primer libro, SOS Noviazgo. 2016, mis primeros sencillos, que algunos han sonado en algunas radios, en Savage y otras radios locales, y pues bendito Señor también en otros países también. Los primeros sencillos. 2017 nació el personaje, el Capitán Barbaloca. 2018 viene, a finales del 2017 fundamos con la ayuda del Señor una academia de canto entonces, que ahora es academia de música, que se llama ASAF. 2018 escribimos SOS Matrimonios. Luego vino la pandemia y después de eso pues escribimos SOS Friendzone, que es el último que publicamos el año pasado. Entonces de ese reseteo vienen los libros, viene la academia de música, vienen los personajes y algo otras cosas, y Dios empieza a abrir puertas. Fue una cosa, y hay muchas otras cosas más también. Hay muchas cosas, y wow, lo que Dios hace es perfecto, Carlita, de verdad. Y ahora entiendo que era necesario que yo pasara por ese reseteo, que a mi computadora, qué sé yo, se colapsara, y llevarla al taller del maestro, ¿verdad? Y que la renovaran y la resetearan para poder empezarle a meter los nuevos programas, de verdad. Y lo que Dios hace realmente es perfecto. Ese fue como el reinicio de todo lo que el Señor nos permite hacer ahora. Increíble, hermano Tito, cómo la vida puede cambiar de un día para otro, y creo que el mayor milagro es tener la vida, y a veces no la valoramos, sino que a veces pensamos que es obligación de Dios levantarnos cada mañana y darnos la vida, y cuando en realidad es un regalo que Él nos da, y lo que hagamos con ese regalo es nuestro regalo, valga la redundancia, hacia Él. Entonces desaprovechamos, como usted decía, nos llenamos de tanto afán, de actividades, y olvidamos disfrutar. Yo estaba leyendo que a veces estamos tan enfocados en almacenar recuerdos que olvidamos las vivencias. O sea, queremos nada más tener el recuerdo de que estuvimos en cierto lugar, pero olvidamos la experiencia, y la vida se nos vuelve así. O sea, que estamos tan enfocados en redes sociales, tan infoxicados de mucha información, llenos de tantas cosas, y se nos olvida estar en el presente, se nos olvida ser auténticos, se nos olvida vivir los momentos, se nos olvida vivir lo que deberíamos vivir. Pero qué bueno que el Señor nos hace comprender que debemos aprender a depender de Él, y ahí es donde cuando empezamos a vivir nuevamente y empezamos a ser nosotros otra vez. Entonces, qué bonito el testimonio que nos ha compartido. Y ya para ir finalizando este podcast, me gustaría que dejara sus redes sociales, dónde podemos encontrar los libros, la academia, cómo la podemos encontrar, cómo podemos ser parte de esta academia, y alguna palabra que pudiera dar para las personas que se sientan estancadas en este momento de su vida. Me gusta lo que dijo el hermano Tito Renderos, y lo que le sucedió también a usted, que a veces el tiempo pensamos que ya se nos acabó, pero es porque nos estamos midiendo con otros, cuando el tiempo de cada uno es totalmente diferente. Lo que yo viví no lo va a vivir usted, lo que usted vivió no lo va a vivir otro. Así que me encanta eso que usted nos compartió, de que no hay edad para servirle al Señor o para que los sueños se cumplan. Lo importante es que empecemos hoy ya a depender del Señor. Así es, no hay edad para los sueños. Por mucho tiempo yo había pues perdido el tiempo, pero no, Dios sabe, Dios tiene tiempo para cada uno. Cuando salí de eso, parte de la renovación de la mente ahí fue
como usted dice, valorar la vida y decir, wow, yo siempre quise hacer muchas cosas para el Señor y no pude, ahora Dios me da una nueva oportunidad de vida. Yo dije, yo voy a vivir el resto de mi vida para el Señor, para hacer lo que Él diga e ir donde Él diga y hacer lo que Él quiere. Y ahí fue donde empezaron a venir todas estas. Y una cosa bien importante también es esto, y entender que esos sueños que nosotros decimos nuestros sueños, realmente son los sueños de Dios, porque Dios es el que pone esos sueños en nosotros. Y uno empieza a reconocer y decir, wow, realmente son los sueños de Dios en nuestra vida. Y me gusta cuando el canto dice, quiero entregarte mis sueños. Es duro eso de renunciar a mis sueños, pero cuando nosotros decimos renuncio a mis sueños para que los sueños de Dios se cumplan en mí, wow, uno se da cuenta que es totalmente mejor. Y sí, que era lo que iba a mencionar, pues entonces eso, ¿verdad? Vivir de esa manera. Y ahí tenemos, pues están esos proyectos ahí. Ahora estamos, ya no tanto como solistas, sino estamos trabajando con la academia, ha crecido bastante, y pues entre otras cosas tenemos las clases de instrumentos también, los días en turnos sabatinos. A veces, por ejemplo, ahorita tenemos cursos de vacación también, y nos pueden buscar. Estamos en Facebook como ASAF, Academia Santaneca Adoración y Fraternidad. Estamos en TikTok como ASAF Academia ASAF, ASAF Academia en Instagram. Tenemos también nuestro canal de YouTube que se llama Canal ASAF, y pues también estamos con la banda ASAF, que es una banda formada por alumnos, por maestros y algunos colaboradores por ahí, y pues estamos ahí, si el Señor nos ayuda, también pues en proyectos, ¿verdad? En proyectos musicales con ellos. Pueden buscarnos entonces ahí en nuestras redes si quieres ser parte de ASAF, que quiero mencionar que la visión que Dios nos ha dado no es formar músicos y cantantes, sino formar adoradores en primer lugar, y obviamente pues desarrollar las técnicas de canto y música, pero formar adoradores. Nuestros libros también, hay un perfil para nuestros libros en Facebook, SOS Noviazgo, y dos de ellos, SOS Noviazgo y SOS Matrimonios, están en librerías, por ejemplo, Librería Bautista, la librería de Oasis, la Fraternidad Cristiana, están en Amazon. Hay personas en otros países que también han buscado estos libros, son de mucha bendición, están en Amazon. Próximamente también nuestro tercer libro, SOS Friendzone, que habla acerca de la soltería, del valor bíblico de la soltería, lo vamos a tener en las plataformas, ¿verdad? Y pues también tenemos un perfil para nuestros personajes. Tenemos a Chepe Chamba Chacochinchilla y tenemos al Capitán Barba Loca. Con ellos también tenemos proyectos, tenemos algunos jóvenes que nos apoyan, que a veces van con nosotros, son la tripulación del Capitán Barba Loca. Hacemos títeres, un poquito de todo, y como usted, multitask, la palabra correcta que usted usó, ¿verdad? Yo lo veo así como, ¿qué ministerio el Señor te ha dado? El de pulpo, hermana. Depende de la situación, hermano, así es la cuestión. Amén. Dios es bueno y nos ha dado varios bracitos para poder alcanzar niños, jóvenes, adultos, a través de los libros, a través de la música, de diversas maneras. Como decía Pablo, a todos me hago de todos. Y como por ahí dice un lema, alcanzando de todas las maneras posibles con la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces podemos servirles a los que nos están escuchando, ya sea compartiendo algunos temas para jóvenes o para matrimonios de nuestros libros, o también ministrando en las actividades infantiles con nuestros personajes, o también pues cantando, ya sea como solista, pero últimamente nos hemos estado moviendo más con la banda, y por supuesto para servirles ahí en Academia ASAF, y es parte de los proyectos, de lo que Dios nos ha permitido y nos está permitiendo hacer para su gloria. Y quizás, como usted dice, para los que nos escuchan, vale la pena creer en Dios, vale la pena soñar para el Señor, y como usted dice y bien dicho, Dios tiene un tiempo para cada uno. No nos afanemos, pongamos esos sueños en las manos del Señor, para que cuando sea el tiempo, como dice Pedro, para que Él sea, humíllense bajo la poderosa mano del Señor, para que sea Él quien nos levante cuando
cuando sea el tiempo, no caigamos en la desesperación y pues pidamos al Señor, eso es bien importante, que trabaje, que cambie nuestra mente, que cambie nuestro corazón para, quizás este es el último versículo que voy a mencionar, no se acomoden, no se transformen, Romanos 12:2, a este mundo, no se amolden, sino cambien su forma de pensar, renueven el espíritu de su mente para que puedan comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Qué increíble testimonio, y más de alguien se va a identificar. Gracias por abrirnos su corazón. Yo creo que todos hemos pasado por momentos donde sentimos que la fe se nos va, pero en medio de esos momentos, si nos aferramos al Señor, confiamos en Él, confiamos en que Él va a hablar de una manera que le podamos entender. Y eso me encanta de Dios, que Él siempre busca una manera donde vamos a entender su plan, su propósito. Va a hablarnos de manera personalizada. Él es un Dios creativo y no solo se mueve de una forma, sino que lo hace como Él quiere. Y hace lo que Él quiere en el tiempo que Él quiere, y eso es lo fantástico de creerle a Dios. Yo creo que cuando tenemos una relación con Él es como tirarnos de un paracaídas, o sea, saber dónde vamos a caer, pero el Señor va a levantarnos y va a recogernos, y no nos va a pasar nada malo porque sus manos van a estar ahí para sostenernos. Así que les animamos a seguirle creyendo al Señor. Sus planes son mejores que los nuestros. Pongamos todo en sus manos. Él a veces destruye nuestros planes cuando nuestros planes están a punto de destruirnos a nosotros. Yo le animo de verdad a poner toda su esperanza en Él, y este canal, este podcast se creó para poder animarles, para poder llevarles historias inspiradoras, para poder crear una comunidad, para que usted sepa que no solamente a usted le pasan cosas malas, y que las cosas malas no son el fin, sino que son nada más una escalera que tenemos que transitar para llegar hacia donde Dios desea tenernos. Esto fue Carleando. Gracias por ver estos episodios. Comparta estos videos o comparta este audio. No sé si nos está escuchando por Spotify, por YouTube o por Radio Savage, pero estas historias pueden ser de bendición para muchos. Compártalo, y gracias de verdad por vernos. Hasta un próximo episodio de Carleando. Adiós. Damos voz a historias desde el corazón. Damos voz a historias.